Make music all day long. Mi querido Archie, hermano, ¿cómo estás, güey? ¿Todo bien? Qué gusto. Bienvenido a un Hasta que se episodio nos más. hizo. Ya sé, güey. Teníamos tiempo armando este episodio. Es un episodio más para nuestro canal de Make Music All Day Long. Me encanta tenerte por aquí, güey. Porque además de todo, es alguien a quien admiro. Eres alguien a quien conozco desde hace muchos años, güey. Ya varios años desde las épocas del TEC. Correcto. Has tenido una carrera brillante y has hecho un montón de cosas y quiero saberlo todo, güey. Perfecto. Así es que bienvenido. Además que estamos aquí en Estudio 13, un estudio de Increíble. talla mundial. Me encanta este lugar. Siento que es mi casa. Me fascina, Archie. Qué chingón. Platícame, ¿cómo estás tú, güey? ¿Cómo te encuentras hoy? Estamos ya a punto de entrar a mayo, casi entrando a la mitad de año, ¿no? ¿Cómo va la vida de Archie? Platícame, ¿cómo estás tú, güey? ¿Cómo va todo con tus proyectos? Se fue rapidísimo. La verdad es que ya con tanta cosa los años pasan muy rápido. Cuando uno menos se da cuenta, ya mediados de año. Muchos proyectos, muchas cosas en puerta. La verdad es que ocupados con temas profesionales, personales, terminando maestría, ¿no? Wow. Segunda maestría. Mucho deporte, ¿no? Ahorita con mucho deporte en puerta. Se viene un verano divertido. ¿Intenso? Entonces, sí, exacto. Siempre el arranque del año es bueno. Mucha planeación, ¿no? Creo que los primeros meses se vuelven un poquito de ajustes, ¿De ajustes? porque empiezan a pasar muchas cosas, ahora sí que en todos los ámbitos. Pero bien, contento al final, emocionado también de cómo arrancó el año, de lo que viene, ¿no? Vienen no solo este año, vienen años importantes, 25, 26, Sí. para donde estamos, sobre todo en chamba. Y bueno, personalmente también, familia, viene un nuevo integrante, entonces, bien, se viene divertido este año. No, qué padre, Archie. Yo siempre he admirado mucho tu tenacidad, la disciplina, te caracteriza a ti estos valores, ¿no? Yo creo que sería interesante platicar un poco de tus orígenes. Ujú. ¿Cómo es que Archie es una persona tan disciplinada, tan motivado? ¿Y cómo surge esa combinación de factores en tu vida, no? Híjole, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, a ver, creo que viene desde un tema de valores y de familia, de educación, ¿no? En donde desde muy chavitos pues había un tema de disciplina. Yo, mi primer trabajo lo tuve, iba primero, segundo, secundaria, por ahí, Wow. de haber tenido 12, 13 años. Y me acuerdo que llegué con mi papá y yo le decía, es que quiero trabajar. Me dijo, ¿quieres trabajar? Muy bien. Entonces le habló a un amigo que tenía, dueño de una fábrica de playeras, de estampado de playeras. Y yo no sé qué le dijo, ahora lo entiendo, solamente le dijo, oye, este cuate quiere chambear, mételo a chambear. Entonces me dijo, me citó el dueño, el amigo de mi papá, y me dice, ¿quieres chambear? Perfecto. Me dice, si tú quieres llegar a un puesto directivo, si quieres llegar, tienes que empezar, tienes que conocer abajo. Claro. Entonces de repente yo al día siguiente, con un horario entrando 6 de la mañana, imagínate, a los 13, 14 años, obrero. O sea, era obrero tal cual. Me metieron así a las máquinas, de repente me tocaba barrer toda la fábrica. Claro. Y fue algo que agradezco mucho porque sí es muy diferente cuando uno empieza pues, a conocer no solo el trabajo, sino los horarios, a convivir con ellos. Y desde ahí creo que hubo un inculcar valores detrás de trabajo, de disciplina. Mucho tema de decir, bueno, quieres trabajar, pero le sigues, terminas lo que empezaste. Y creo que ahí, a lo largo del tiempo, hubo muchos factores externos, ¿no? que fueron nutriendo o que fueron complementando y forjando este carácter, ¿no? El TEC fue uno Claro. de ellos, ¿no? La verdad es que el TEC, Sí. yo le estoy muy agradecido, le debo mucho. Las oportunidades que me brindó fueron enormes, ¿no? Claro. Y creo que también la combinación de lo que yo traía de antes, porque al final el TEC las pone sobre la mesa, uno decide si las toma o no. Claro. Y uno decide cuántas toma y cómo las toma. Claro. Y de repente el poder tomar todas, el poder, porque yo estuve en el tema de la música, estuve en deporte, estuve, todo lo que pude me metí. Sí, multidisciplinario. Exacto. Entonces al final creo que desde ahí se viene forjando esta disciplina, cosas muy puntuales, como este tema de decir, pues, si lo empiezas, termínalo. El tema de decir, bueno, sabes que las cosas sí hay talento, pero requieren mucha disciplina. Claro. Un tema también que creo que en el TEC nos tocaba mucho, que es este ajuste cuando hay cambios, ¿no? De repente decir, oye, pues te toca un año fuera, oye, ¿sabes qué? Resulta, me acuerdo muy claro, ¿no? Estando en deporte, que abren becas y de repente de ser, pues el número, no sé, pero estar en el cuadro titular, de repente llegan 4 o 5 y tienes que chingarle el doble porque te toca estar ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que es una combinación de factores y, bueno, vienen después ya también
experiencia profesional, mi cambio de Guadalajara a Ciudad de México, que también todo eso al final creo que va nutriendo. Claro. Y uno se va dando cuenta qué es lo que le funciona, ¿no? De repente el tema de decir, oye, me funciona este balance, el tema de hacer ejercicio, que yo me clavé mucho, maratones con Ironmans. Entonces dije, bueno, esto me gusta, me balancea. Claro. Entonces ya como que uno va ahí acomodando las cosas y va diciendo, esto no lo dejo, esto lo puedo dejar. Y es un tema mucho de prueba y error. Sí, me queda claro que tu vida ha ido tomando ciertos matices. Vas como un niño, adolescente, con la inquietud de trabajar. Tu papá te brinda la oportunidad a través de su amigo. Luego entras al TEC, vienen otra serie de experiencias ahí que te van forjando. Conoces a tus amigos, Paolo, Sí. a Santiago, Hermanos. a Luigi, ¿no? A Armandini. Sí, Y bueno, la parte de la música acompañado de los deportes. Y luego lo que pasa es que Guadalajara es una ciudad que te brinda un poco de todo. Quizá no es tan grande o no hay tanta gente como tenemos en Ciudad de México. Entonces, de igual forma, me imagino que el cambio a Ciudad de México fue un factor que te impactó en lo positivo. Sí. ¿Cómo fue para ti la experiencia de dar ese salto hacia Ciudad de México? Yo creo que, a ver, no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes toda una vida con amigos, con familia, con gente. Uno creo que cuando va creciendo, ¿no? Y todo este tema, desde la prepa, luego viene el TEC, amigos, uno empieza a armar su red de contactos también. Sí. Y se va complementando, ¿no? Muchos de los trabajos que tuve después de porque ya a partir de ahí no dejé de trabajar, eran de amigos. Un muy buen amigo también que tenía negocio de restaurantes fue el que también me empezó a marcar mucho la disciplina de cómo trabajar y de un poco la excelencia y el perfeccionismo, perdón, en el trabajo. Claro. Y de repente de tener todo esto, sale el cambio de decir, vamos a Ciudad de México. Creo que el factor clave que lo hizo muy diferente es que veníamos persiguiendo un sueño muy claro en aquel entonces. Claro. Creo que el tema de tener esta pasión y de repente hay cosas que te mueven y de repente no cuestionas nada. Yo me acuerdo que yo decía, me voy a Ciudad de México y todo el mundo me decía, estás loco. ¿Y quién está allá? ¿Y con quién vas a vivir allá? ¿Y qué vas a hacer allá? Y yo me daba cuenta que de repente para mí no había, todos estos cuestionamientos era un tema de lo soluciono, ¿no? Sí. Veré cómo lo hago. Y la gente de repente se preocupaba mucho. Para mí había un tema más grande y que aparte lo tenía compartido con Paolo, con Santi, con Luigi, de decir, o sea, a todos nos valió un poco lo demás, vamos a ver qué sale, vamos un poco a hacer todo. Creo que parte también y que me ayudó mucho en cómo se dio todo el tema y en dónde estoy parado ahora. Había otros temas que yo tenía muy claros, ¿no? Y que había encontrado, lo que te digo, yo de repente decía, ya estaba clavado ahí con un tema de deporte, ¿no? Claro. De práctica. En el tema profesional ya había avanzado algo. Entonces yo dije, va, perfecto. Hay cosas que no quiero dejar. Y ahí empezar a encontrar un balance. Como por ejemplo. El trabajo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, nosotros nos venimos persiguiendo tal cual el sueño con Luigi, con Paolo y con Santi detrás de Olson, Sí. el grupo. Nosotros el cambio lo hicimos en 2012, Sí. ya hace 12 añitos. Sí. Y veníamos de una racha en donde grabamos disco en 2010 aquí en Ciudad de México. Sí. Luego regresamos a Guadalajara y ahí empezamos a hacer mucho ruido allá. Estábamos ya en radio, De acuerdo. varias tocadas. La gente ya nos ubicaba, pero sabíamos que todo estaba centralizado en el tema de la música en Ciudad de México, Sí. ¿no? Entonces, siempre estuvo la inquietud. Todos teníamos algún proyecto. Yo estaba en aquel entonces en Juegos Panamericanos, que para mí fue un proyecto importante. Claro, sí, recuerdo. Y todo, o sea, todo empezó a coincidir. Para nosotros 2011 fue un año de mucho ensayo, de muchas presentaciones, de entrar en radio, de que la gente nos empezó a conocer, de empezar a conocer también gente en la industria, Claro. que ya nos empezaba a motivar un poquito más. Termina 2011, donde ya estábamos a un nivel donde Guadalajara estaba un poco topado para nosotros. Claro. Todo lo que podíamos hacer, Ya. ya nos habíamos presentado 3-4 veces en los lugares que nos presentábamos. En radio ya estábamos, la gente de ahí ya nos ubicaba. Claro. Faltaba ese saltito. Al mismo tiempo, termino yo el proyecto de Panamericanos, que termina en 2011. Claro. Y todo empezó a cuadrar, ¿no? Sí. Entonces, de repente, cuando dicen, vámonos, ¿no? Claro. No hay nada que perder. Entonces, ya esta racha que yo traía con Juegos Panamericanos, con todo lo que había hecho, yo dije, sí, pero quiero seguir por acá. Vamos combinándolo, ¿no? Claro. Que al final llevábamos 3 años combinándolo todos. Dijimos, sí, Iba vamos, bien, ¿no? claro. Y al mismo tiempo la práctica del deporte. Yo ya, 2011 justo fue cuando hice mi primer Ironman, ya estaba muy clavado en el tema del deporte. Wow. Entonces, pues, lo mismo, fue llegar a Ciudad de México. Yo sabía que venía a entrenar, a trabajar y a ver qué tenemos que hacer por la música, ¿no? Claro.
Obviamente el tema del trabajo, pues como todo era también, había que pagar rentas, había que pagar varias cosas. Sí. Pero a mí la gente me decía, ¿cómo le haces? ¿No? Porque al final uno tenía el trabajo, salíamos, yo me acuerdo muy claro, salíamos de trabajar los que trabajábamos a las 5, 5:30, y de ahí tomábamos el carro y nos íbamos, estuvimos tocando y abriendo, sobre todo festivales de radio, Jesse Joy, OV7, Rake, un montón de gente, y era pues, irnos a San Juan del Río o a Veracruz. Tocábamos 10 de la noche, 11, recogíamos las cosas y de regreso, llegábamos 1 o 2 de la mañana, y así 2, 3 días a la semana, pero era lo que nos gustaba, ¿no? Y nos la pasábamos increíble, fue una etapa maravillosa, muy cansada, ¿no? Y porque sí, yo me levantaba temprano a hacer ejercicio, luego venía a la chamba y otra vez, y así era día con día, pero híjole, fue una etapa en la que a mí en lo personal me dejó mucho. Creo que el tema de perseguir tu sueño es algo que deja todo en segundo plano, ¿no? Al final estás haciendo el cansancio, el decir tenemos que manejar, ir, venir, tienes que cargar tu instrumento, porque obviamente a ese nivel nadie te lo carga. Y obviamente la relación, por ejemplo, que hice con Santi, con Luigi, con Paolo, que era, pues viajábamos, vivíamos en un carro todos, dormíamos en un cuarto, ¿no? Todos. Son también, son mis hermanos y son amistades que duran toda la vida. Entonces fue un año, el cambio fue muy motivante, ¿no? Y fue muy driveado por esta pasión de decir, vamos a buscar el tema de la música. Ya luego cambiaron todas las cosas, pero creo que ese factor fue lo que de repente hace que todo quede en segundo plano, todo se resuelve. Sí, todo de repente dices, yo tengo muy claro lo que quiero y lo que me gusta, porque nosotros de repente decíamos, a ver, obviamente traíamos la ambición de decir, vamos por todo. Sabíamos que era muy complicado y que podía no pasar, pero disfrutamos el camino. Yo creo que, no conozco otras bandas, pero como ninguna otra banda, yo creo. O sea, salió, no salió, Paolo siguió, Santi no, pero sigue tocando, pero yo creo que el camino fue lo que valió la pena. Además te voy a decir algo, ese disco que hicieron con el maestro Guido Lares, que más le mando un abrazo, mi hermano, con Torta, ¿no? También le mando otro abrazo. De verdad, ese disco para muchas personas significó como un paradigma, como aquí viene una banda de pop que hace algo diferente. Yo me acuerdo cuando los vi por primera vez en un festival de la canción, yo me quedé impactado con la musicalidad, güey. Santi en la batería con ese dominio absoluto de los hi-hats. Paolo, bueno, con su presencia escénica y con la manera de cantar, ¿no? El buen Luigi con su guitarra muy melódico, ¿no? Esas melodías que él hace muy característicos, ¿no? Tú, por supuesto, rellenando todo con el piano muy fino, güey. O sea, creo que tenían un proyecto muy, muy interesante. Y me da mucho gusto que lo hicieron y que lo llevaron a donde tenía que llegar. Porque también hay que ver la vida con distintos matices, prioridades. La vida te va empujando a tomar decisiones, ¿no? ¿Tú consideras que el aspecto musical te impulsó a tomar este nuevo camino en el tema del marketing y el deporte? O sea, ¿crees que sirvió de algo haberlo hecho de esa forma? No, 100%. A ver, a mí cuando me dicen, oye, ¿cómo llegaste a México? Yo mucho de lo que tengo ahorita y de dónde he llegado se lo debo al cambio de Guadalajara a Ciudad de México, que nunca hubiera hecho si no hubiera tenido un drive, el que te digo, una pasión para moverme. Entonces, lo primero es el cambio, ¿no? O sea, ese cambio se lo debo 100% a la música. Claro. Obviamente el tema conocimos muchísimas personas muy valiosas en este disco, que ahorita hablamos del disco porque eso sucedió 2 años antes de todo esto que te platico. Claro. Y fue un camino brutal. Ahorita platicamos de eso, pero 100%. A ver, pasaron muchas cosas durante el desarrollo de la música que al final forjaron y complementaron, así como todo lo demás. Quién es Archie ahora, cómo toma decisiones, cómo sigue disfrutando. Incluso la música ahorita, aunque ya no es un tema al que me dedico profesionalmente, sigue estando ahí. Sigue estando ahí con la familia. Es algo que también tiene su momento en el día, así como está el ejercicio y tiene su momento de decir, vamos a escuchar música. O sea, creo que nunca se va. Pueden cambiar los proyectos, pueden cambiar prioridades, pero creo que el tema, si tú tienes un tema musical y la música forma parte de tu vida una vez, forma parte de tu vida siempre. Claro. Entonces, sí, 100%, todo lo que vivimos en ese trayecto
empezó a formar, creo que las personas que somos, no solo yo, sino todos los que estuvimos Todos, involucrados. claro. Y muchas personas que estuvieron cerca también, porque la verdad es que el proyecto sí éramos 4, pero estaba Armandito, ¿no? Que también Claro. Travis Eren nos ayudaba, Chus, que estuvo alguna vez en los orígenes, que Claro. hay mucho de él en el sonido de Olson. Sí, cómo no. Y Aldo Muñoz. Aldo fue el primero y increíble. Sí. Hay una canción, por ejemplo, Paraíso, que fue la que nos unió, que nunca estuvo en el disco. Era una canción. Es la que iba caminando. Sí. Puta, güey. Es una canción que no la vimos tan comercial para el disco, pero que para todos nosotros tenía muy musical, sí. daba mucho para sacar estas habilidades que dices. Entonces, había muchas cosas por ahí, pues el mismo Pablito, ¿no? Que estuvo en algún momento con Travel en su momento, que nos abrían y compartimos muchas fechas. Mucha gente alrededor que fue parte del proceso, parte del trayecto, y que creo que a todos les dejó algo, ¿no? El tema de 100%. Yo creo que eso que mencionas del Pablito, qué interesante, porque seguramente que para él también o sea, la banda Olson era como algún tipo de motivador. O sea, estaba Travel y Olson y compartían escenario y se motivaban y se impulsaban, ¿no? Insisto, yo personalmente, cuando conozco a Olson, cuando empiezo a llevarme con todos ustedes, pues me llevó una grata sorpresa. Me empiezo a conocer un mundo musical que desconocía, ¿no? Yo soy más chico que todos ustedes, ¿no? Pero el impacto que tuvo Olson en mi carrera, pues es como un parteaguas, ¿no? ¿Qué escucha Archie, por cierto? Ahorita que comentabas que tienes un momento especial como en tu día, ¿no? O sea, ¿qué tiene Archie en sus playlists? Híjole, de todo. A ver, yo siempre he sido muy popero. Creo que algo, y ahorita que mencionabas este tema de la musicalidad que tenía Olson, éramos una mezcla muy rica de cosas que escuchábamos todos, y el común denominador era todos éramos muy poperos, ¿no? A todos nos encantaba el pop, o sea, todo debe ahí, pero porque había cosas muy jazzeras. Yo, por ejemplo, mis estudios previos de piano siempre fue jazz, ¿no? Mucho jazz. Y se escuchaba en los discos. Mucho funky, ¿no? O sea, Erwin and Fire, todas estas bandas. Yo soy fan de Luis Miguel, la gente lo sabe. Sí, claro. Todo lo que hay detrás de la música de Luis Miguel. Un poquito de country, el country me gusta, tiene algo rico. Claro. Y pues mucho pop en inglés, mucho pop en español. Temas, o sea, hay melodías que son brutales, desde Ricky Martin, el mismo Luis Miguel, todos los autores que hay detrás. Claro. Y eso se empezaba a complementar con un Santi que traía una influencia muy fuerte de smooth jazz, ¿no? Y también mucho funky. Paolo, que también traía mucho pop, pero Paolo traía de repente influencias muy fuertes en cuanto a melodías, a letras, mucho Fito Páez, también muy influenciado por Luis Miguel y por la estructura vocal, ¿no? Paolo iba mucho por ahí. Luigi genio melódico, o sea, Luigi tenía una creatividad de otro mundo, ¿no? Que de repente había que decirle, Luigi, sal, porque se clavaba y empezaba, y entonces fue una mezcla muy rica. Hoy por hoy, a ver, mucha música que me inspiró, ¿no? Desde chavo, muy melódico, te digo, el tema, estas bandas con música muy rica, funky, ahorita que hay, pues yo te diría una mezcla muy rara de todo, ¿no? O sea, creo que también cuando estás en la música te gusta escuchar un poco de todo, hasta regional de repente le metíamos. Claro. Regional tiene unas melodías que son espectaculares. Ahorita cambió un poco, cuando tienes hijos chicos, el algoritmo de Spotify te lo truenan, ¿no? Pero sí, te digo, mucho Luis Miguel, Jamiroquai, Erwin and Fire, todo lo que sea musicalmente rico, muchas guitarras, mucha tema de baterías, o sea, sí. ¿Sigues tocando el piano? Sí, no como quisiera, pero sí. Tuve un lapso en el que lo dejé un poco, no tenía o sea, tenía un teclado muy chiquito, complicado de conectar. Yeah. Y algo que hice, poco antes de pandemia dije, voy a regresar a clases, ¿no? También ya estaba un poco más tranquilo. Entonces regresé a clases, retomé contacto con uno de mis maestros, David Domínguez, él fue tecladista, Cristian Castro. Wow. ¿Aquí en México? Y él me dio clase en Guadalajara y se fue a vivir a Dallas. Wow. Entonces, con el tema de pandemia le dije, oye, exploremos, ¿no? Claro. Entonces empezamos con esta dinámica, ya luego se nos complicó y lo dejamos. Y parte de lo que hice fue invertir en algo también. Dije, a ver, quiero tener algo
que me invite a sentarme y que no diga, te tengo que conectar aquí, acá, aprender la interfaz. Claro. Entonces ya, le invertí un poquito un piano eléctrico, Qué ¿no? chingón. Bonito todo, entonces dije, ahora sí, ya. Y ya, poquito más, de repente falta tiempo, pero Habrá sí, que grabar algo, ¿no? habrá que grabar algo. Sí, te voy a invitar. Justo el otro día platicaba con Santi ahí Santi está viviendo ahorita en California. Ajá. Y le decía, grabemos algo. Él tiene ahí también su batería digital. Sí, sí, sí. Entonces ya me decía, órale, hay que hacer algo, aunque sea a distancia, grabas uno. Pero sí, como que siempre queda ese tema. Platicaba también con él, decía, hagamos el reencuentro después. Sí, en no, algún no, momento. sería genial, güey. Porque sí, fue una etapa muy rica. Todo, o sea, todo lo que vivimos para grabar el disco y todo. O sea, ya te sientes a otro nivel cuando grabas el disco. A ver, y hablemos del disco, pero antes quisiera saber, ¿por qué el piano? ¿Por qué llegué? O sea, yo llegué con la guitarra. Sí. Tengo mis motivos, ¿no? Pero ¿por qué el piano? Pues yo desde muy chavo toqué piano, ahí empecé. Llegó un punto también donde aprendí solo a tocar guitarra, ¿no? De repente ya sabes, con libros pues, tocando guitarra. Sí, sí, sí. Muy básico, obviamente. Pero como que el piano siempre me gustó mucho. Creo que dominé mucho más lo rico a nivel armonía. Claro. En el piano más que en la guitarra. En la guitarra era como muy sencillo. Sí. Nunca llegué a un nivel como llegué en el piano, de poder hacer acordes, armonías, progresiones. Claro. Nunca llegué a eso en la guitarra. Entonces siempre fue el piano. Así entro también con Paolo, con Luigi, con ellos. Teniendo una guitarra como Luigi, pues también. Era más fácil complementarnos. En muchas canciones tocaba guitarra, las que eran más up-tempo. Claro. Hacía una base muy sencilla. Este es Telecaster, ¿no? Sí, la Telecaster de Paolo. Claro. Esa Telecaster, me acuerdo que fue de las primeras cosas que compró. Ajá. Creo que su mamá le prestó dinero. Estábamos muy chavos. Compró una Telecaster cuando tienes, no sé, 18 años, 17 años. Sí. Menos, o sea, íbamos en la prepa. Claro. Entonces, su mamá o sea, la verdad te digo, hubo gente que fue clave en el proyecto, que de repente dices, o sea, desde una mamá que llega y te dice, te presto para eso, desde alguien más que nos apoyó, Martín, ¿no te acuerdas de Martín? Martín grabó el video de Juntos los Dos. Ah, claro. Y Martín nos hacía muchas secuencias, muchas cosas. Hubo gente que realmente, desinteresadamente, Le apostó. le metió al proyecto, le metió mucho tiempo. Entonces... Héctor también. Sí, exacto. O sea, Sí. hubo gente, el mismo Guido, claro. Torta, o sea, todos, la verdad es que nos rodeamos de gente muy valiosa, que ahora en retrospectiva dices, era gente que con la zurda pudo haber dicho, tengo 1000 cosas que hacer. O sea, Torta aquí no grababa en su estudio. Sí, claro. Guido venía de RBD, tenía creo que a Allison grabando al mismo tiempo que nosotros, tenía un proyecto en Brasil, o sea, de repente decías, se está dando el tiempo, porque aparte no lo hizo por encimita. Se clavaba, detallista, o sea, le invirtió mucho tiempo y esfuerzo. Claro. Entonces ahorita como que viéndolo para atrás, creo que hay un agradecimiento muy fuerte a toda esa gente que creyó en el proyecto y que creo que al final también como que disfrutó con nosotros el camino. Pero sí, o sea, mucha gente. ¿Cómo fue el proceso del disco? O sea, yo recuerdo que en Guadalajara grababan con Aldo Muñoz, Sí. también productorzazo, gran músico, ¿no? Y de pronto Pablo me dice, pues vamos a grabar en Ciudad de México, ¿no? Cuéntame tú, Sí. ¿cómo fue tu experiencia grabando el disco? Que es un discazo, escúchenlo, ahí está en Spotify. Sí. Busquen Olson. Pero les ponemos el link. Ajá. Mi favorita, bueno, Souvenir. Souvenir es una, Pero todas es una gozada. es una gozada. Sí, pero todas las rolas están muy buenas, ¿eh? O sea, ahí está el link en la descripción del video, pero ¿cómo fue la experiencia para ti, Archie? Yo creo que fue no sé si el primero, pero uno de los grandes sueños hechos realidad. Porque ya estás grabando un disco. O sea, Sí, claro. Cuando tienes una banda y ya grabar un disco, a ver, puedes grabarlo, por ejemplo, nosotros empezamos tocando con todo este tema del Festival de la Canción. Sí. Luego entramos, no sé si te acuerdas, había un festival en Guadalajara que se llamaba Como de un concurso el de Toquín Records. Toquín Records, sí, claro. No, Sí, ¿cómo sí. se llamaba? Y el premio era grabar un disco. Entonces ya no sé qué, lo ganamos. Obviamente el disco era grabarlo súper, nada que ver, ¿no? Entonces de ahí quedó la espinita y ahí es donde vamos con Aldo. Nos recomiendan Aldo, decimos, órale, va. Nosotros conseguimos la lana, grabamos con él. También Aldo súper entregado, nos apoyó muchísimo, logró un sonido que nos gustaba mucho, ¿no? Ahí todavía no era Olson, ahí éramos Soundshine. Soundshine, me acuerdo. Soundshine. Claro. Y ya, o sea, tenemos una buena selección de rolas, muchas de Pablo y de Luigi que ellos traían desde antes. Sí, Tenían sí. maquetitas, hicimos buenos remakes. Y nos quedamos con el de Aldo. Y con ese empezamos a trabajar más, a ensayar más, a hacer varias cosas. Y de repente sale la oportunidad, conocemos a Ana, que Ana también fue una Ana persona, Galleta, claro. Ana Galleta, que cambió mucho el rumbo de Olson. Ella traía una visión
muy, muy futurista para la época, ¿no? O sea, ella ya estaba a otro nivel en cómo veía el tema de la música, mucho tema digital, que ya venía, pero no estábamos todavía en México tan fuerte. Claro. Y ella empieza a mover. De repente llega un día y nos dice, oigan, vamos a Los Ángeles a tocar para productores. ¿Cómo? O sea, ¿no? Entonces, sí, vamos. Entonces se mueve ella porque, bueno, todo esto viene primero porque por medio de ella empezamos a tener contacto con un productor italiano, con Loris Ceroni. Ok. Productor de, pues, igual que no, pero Alejandra Guzmán, creo que estuvo con Laura Pausini en algún momento, o sea, top. Wow. Con él llegamos hasta el contrato. Tenemos un contrato con él ya para grabar, no me acuerdo si era 1 o 2 discos, o sea, ya era un tema que nosotros decíamos de aquí para arriba, ¿no? Sí. Y Ana acertadamente ahí 2, 3 cláusulas que dijo, esto no. Tema de derechos de autor, o sea, estaba metiendo el tema de la producción con temas de casas editoras, con cosas que para nosotros eran no nuevas, pero que podían habernos hecho una mala jugada. Claro. Y entre una cosa y otra se cayó, ¿no? Entonces, pues después de eso fue como, después de tanto tiempo que lo estábamos buscando y todo, y tener de frente la oportunidad, llegó un punto donde le decíamos, ya, que se quede con el 100% de todo, ¿no? Pero queremos grabar. Y nos decía, no, hold. Entonces, cuando se cae esto, nos dice, a ver, necesito que me den nombres de productores. ¿Quién quieren que los escuche? Ya sabes, empezamos a tirar así, pum, para arriba. Uno de los productores que estaban sobre la mesa era Sebastián Cris. Ah, claro. Acababa de estar en los Grammys. Creo que estaba con, no me acuerdo a quién traía, pero estaba haciendo unas producciones poperas tremendas. Ok, Maroon 5 a lo mejor. Y algo así, sí, o sea, traía unas cosas brutales, ¿no? Y también muchos sonidos latinos bien. Entonces, él estaba en California, en Los Ángeles. Entonces, empieza a buscarlo a él y consigue que nos escuche tocar. Entonces, vamos a Los Ángeles. Perfecto, ahí vamos todos a Los Ángeles. Y al mismo tiempo, ella, para aprovechar el viaje, consigue a Rafa Sardina. Uf. Que a Rafa Sardina todos lo ubicábamos porque él fue quien mezcló el Vivo disco de Luis Miguel. Claro, güey. Que para todos los de la banda era, y todavía para mí es de los discos Jefazo. top. Y no solo a nivel musicalidad y banda, sino al nivel, tú lo escuchas y la mezcla que tiene, que es de él, es brutal, ¿no? Entonces dijimos, va. Y de ahí consigue otro, no me acuerdo el nombre, que produjo Michael Jackson. No me acuerdo el nombre, pero vamos, ¿no? Quincy Jones. No, hubiera sido brutal. No, ¿cómo se llamaba? Entonces, al final fuimos, con él no pudimos porque algo pasó con un problema familiar, pero tocamos para Sebastián Cris en una sala de ensayos y para Rafa Sardina en una sala de ensayos de Gibson, una cosa increíble. Gibsons por todos lados. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, son experiencias que de repente yo volteaba con Pablo y decía, estamos tocando en la sala de Gibson de Los Ángeles. Claro. Para un productor que trabajó con Luis Miguel. O sea, ya ahí dices, está sucediendo, ¿no? Sí. Lo que pase mañana, pero disfrutamos tanto el camino. Claro. Entonces de ahí empezamos a platicar con algunos. Tocamos para Rafa el primer día, tocamos para el segundo para Sebastián Cris, y el tercero Rafa le marca a Ana y le dice, vénganse a mi casa. Vamos a su casa, no me preguntes qué zona de... Una cosa también. Thousand Oaks. Su estudio abajo, ¿no? Uf. Los Grammys así. De hecho, tenemos foto, ya sabes, nosotros con los Grammys así, foto. Y él dice, va, me gusta el concepto, me gusta cómo tocan, yo le entro, ¿no? Wow. Entonces ya empezamos a venir, no sé qué. Obviamente, pues el costo era, obviamente, el costo de una grabación de disco a ese nivel. Claro. Decimos, va, pues era nuestra mejor opción. Se consigue el dinero, ¿no? Que ahí también fue una cosa que nadie se esperaba. El que alguien quería nosotros se dijera, va, ¿no? Obviamente, pues todos preocupados. O sea, yo que ya había trabajado decía, no, pues armamos un plan de negocio. O sea, preocupado por decir, debo una muy buena lana y lo vamos a dividir entre los que estamos aquí. Claro. Pero alguien dijo, va, confió y dijo, ya échenle. Claro. Entonces ya con lo de Rafa y ya con el dinero, de repente Ana dice, no, creo que lo podemos ocupar mejor. Entonces ahí viene el tema de decir, otra vez, ¿no? Estábamos a punto de... ¿no? Y ahí es donde entra Guido, la ecuación. De repente dice, no, Guido, ya le pregunté. Entonces ella empieza como a hacer todo el acomodo y al final terminamos con Guido haciendo toda la producción, ¿no? Grabando en el estudio de Torta con Guido también y mezclando Rafa, que nosotros lo conocíamos porque era su fuerte, ¿no? Entonces al final fue un proyecto buenísimo y la máster se hizo en Londres, no me acuerdo quién la hizo también, ¿no? O sea, al final el presupuesto rindió bastante bien. Claro. Y acabamos rodeados de personas, uno, que se comprometieron con el proyecto, ¿no? Que
que le dedicaron tiempo, le dedicaron esfuerzo, le dedicaron ganas, se involucraron realmente, porque no era grabar y grabar y grabar, sino, o sea, yo veía, por ejemplo, cómo se involucraba Guido y metía ideas y logró sacar un sonido genio. de Olson. Es un genio, logró sacar un sonido que si nosotros se lo hubiéramos explicado, probablemente nunca lo hubiéramos dado. O sea, él creo que él nos vio y la traía muy clara. Dijo, tiene que ir por aquí, ¿no? Y mucha guía, o sea, cómo quedó Souvenir, cómo quedó Azul. Sí. Souvenir no tenía un coro, por ejemplo, ¿no? Souvenir, esa fue otra. Llegamos nosotros con las canciones y nos dicen, padrísimas, pero la mitad tienen que rehacerlas. Entonces, Souvenir no tenía coro, entonces tuvimos que cambiarle. Azul tenía unos estribillos que medio no hacen sentido, le cambiamos muchos ajustes en letra. Claro. Junto a los dos también, había cosas que ya no se escuchaban. Junto a los dos fue una canción que para ese entonces tenía 7 años de haberse creado. Claro. Entonces, ya estaba grabada, ¿no? Adaptamos, sí, estaba grabada varias veces. Entonces hubo que adaptar muchas cosas de la mano de ellos, también pensando en radio, pensando en un tema más comercial. Y después de cambiar la estructura, por ejemplo, los Hammonds que tiene Souvenir, las progresiones, o sea, hay mucho tema que venía de la mente de ellos. Nosotros teníamos, yo creo que estábamos un poco ciclados de tantos años tocando, lo haces igual, salen 2, 3 cositas, y de repente llegan ellos a refrescar, tanto Guido como Torta, que de repente, aunque él, su chamba era el estudio, ahí estaba, se involucraba, o sea, hubo una amistad de por medio muy buena. Claro, claro. Y es un discazo, o sea, es un disco que a la fecha a mí me pasa que lo escucho y es un recordatorio, yo creo que de todo el camino que se vivió para llegar a ese disco y lo que fue después. O sea, el disco es, no sé si es ya el resultado final o a dónde íbamos a llegar. No sabíamos a dónde íbamos a llegar. Sabíamos que era complicado. Por un lado veíamos, por ejemplo, tenemos amistades, Playa Limbo, ¿no? Claro. De repente decías, o sea, y ahorita batallaban para tener una tocada, ya no estaban en radio. Belanova, que iba de repente así, Camila, que después de no sé cuántos años ya iba para arriba, pero decías, llevan 15 años en la escena musical. Claro. ¿Sabes? Cuando decías, no sabíamos dónde iba a terminar. Entonces yo no sé si ese sentimiento también nos ayudó a disfrutar cada momento que teníamos y a vivirlo plenamente. ¿no? Exacto. Y el disco fue, o sea, ya tener el disco primero en digital y luego nos aventamos ahí también. Creo que este tema más fue para la egoteca, un tiraje físico. Okay. Ya iban de salida, pero dijimos, no, claro, hay que hacer uno. Todavía en 2011 se vendían, ¿no? Sí, o sea, al final, digo, en tiendas digitales estaba y sigue estando, pero sí, nosotros dijimos, hay que hacerlo, ¿no? Tenemos las fotos, tenemos un muy buen diseño de booklet, donde vienen las letras. Sí, me acuerdo. Ya no sé, digo, muchos se acuerdan que el disco tú lo abrías el booklet y venían las letras, todo todavía. Y buenas fotos que les tomaron. Muy ¿no? buenas fotos, muy buenas fotos. Sí, Había, no me acuerdo quién era el fotógrafo, Ana sí, lo consiguió. como que en un estudio blanco con matices morados, humo, ¿no? Sí, una cosa. Está padre. Bastante buena. Entonces, como que el disco representó ya todo el trabajo y todo el camino y todo ya verlo ahí. Y bueno, tener un disco como banda, pues, o sea, un disco a ese nivel, con esos nombres, con esa calidad, ¿no? Creo que también dices, estás ya jugando ligas mayores. ¿Tu experiencia en marketing de alguna forma también le sirvió o abonó al proceso de la creación del disco? Sí, 100%. Yo creo que todos estudiaste marketing, ¿no? Sí, todos aportamos un poco lo que traíamos. Paolo financiero, Luigi traía administración, yo traía marketing. Entonces, la verdad es que hacíamos, o sea, nos juntábamos todos los días y además de ensayos y además de todo el proceso creativo de las canciones, también hubo un año que era, justo yo creo que fue 2011, 2010, en donde pues, era hacer números y era pensar cómo íbamos a generar valor, qué más hacíamos. Claro. O sea, cosas que ahorita pueden resultar muy, muy naturales. El primer video que grabamos, que fue Ilusión. Ah, me acuerdo. Que era como Point of View, ¿no? Era Point of View, pero era Point of View. Era un casco de americano con una cámara. O sea, ahorita lo escuchas y dices, o sea, ya hay unas cámaras. En ese entonces sí, ¿no? Era una idea que al final salió medio ejecutada, ¿no? Pero pues era buscar este tipo de cosas, decir, ¿qué hacemos diferente para generar este valor y diferenciarnos un poco de otras bandas? Claro. Y todos tenemos como ese chip. Ana, muy draviado por Ana. Claro. Y todos sumábamos, ¿no? Yo me acuerdo que yo le decía a Pablo también, cuando recibimos el préstamo, el dinero, yo le decía, tú eres financiero, haz una corrida, o sea, ¿cuánto vamos a tardar en pagar esto, no? Claro. O sea, tú te ibas graduando, ¿no? Ya tienes una deuda, aparte de la deuda de la escuela y las que traigas. Entonces yo le decía, y también, ya sabes, de repente modelos o cosas que decías, ¿cómo generamos valor? ¿Cómo lo vamos a vender a las disqueras? ¿No? Porque al final
tú vas a presentar un producto Claro. a radio, a todo el mundo, ¿no? Entonces, y eso también súmale, pues, el tema de los looks, de cómo te quieres ver, etcétera, etcétera. Sí, eran otros tiempos también, ¿no? Eran otros tiempos. Creo que nos tocó entrar justo en el tiempo donde hubo mucho cambio en la industria de la música. Claro. ¿no? Recién entraban las tiendas digitales. ¿no? Claro. No era tan común Spotify, creo que ni estaba todavía. No estaba en México. No había ese tipo de streamings. Creo que llegó hasta 2013, Sí, 14. algo así. Entonces, todavía eran muchos cambios. Las disqueras yo creo que estaban en un punto en el que de mucha incertidumbre, en el que también no era tan fácil invertir en bandas. Si no había también mucho tema atrás de autoría, de ciertas cosas. Claro. Y se iban con mucho cuidado. El tema de shows también nos abrieron muchas puertas para tocar, pero ya de ahí a dar el paso y que alguien llegara, o sea, lo que era antes, ¿no? Que llegaba la disquera y sí, te ponía todo y creo que ahí estaba empezando a cambiar mucho. Claro. Ya estaban surgiendo muchas bandas que estaban, sobre todo fuera de México. Estados Unidos ya tenía una inercia digital y de bandas haciendo sus producciones y estaba cambiando. Aquí todavía tenías a los típicos productores que sabías que todo iba con ellos, ¿no? Claro. Tenías los estudios grandes, Entonces, creo que nos tocó ese tema del cambio. Creo que lo aprovechamos bien. Sí. Pero la industria iba como tratando de no quedarse atrás en algunas cosas, sobre todo con el tema de Estados Unidos, que ellos iban muy rápido. Pero también nos sirvió mucho todo ese tema, ¿no? Empezamos a explorar cosas que ahorita nos acordamos y decimos, tan fácil que hubiera sido si haces A, B o C. En aquel entonces no era tan fácil, no era tan claro. Oye, y me di cuenta que ahora que llegaste al estudio, traes un libro. Sí. Sé que te gusta leer. Me gusta. Sé que te apasionan los negocios. Y bueno, todo ese tema de la música, la verdad es que hay miles de ventanas y oportunidades, pero también está al lado de marketing y del negocio. Y sé que te gusta todo esto, ¿no? Entonces, sería interesante saber para la audiencia, o sea, ¿cuáles son algunos libros? No te sientas como Peña Nieto en la fila, ¿no? Sí, exacto. Pero o sea, yo sé que lees, ¿no? Entonces, o sea, sí. ¿qué libros te han impactado de una manera positiva, no? A mí me gusta mucho leer y voy cambiando mucho qué leo. O sea, por ejemplo, justo te platicaba, fui a correr el maratón de Boston y me eché antes 3 libros del maratón de Boston, ¿no? Uno de una chava que ella estuvo en Boston, para los que no saben, hace varios años, como 10 años, hubo un bombardeo, me acuerdo, hubo bombas. Entonces, ella corrió ese y cuenta toda una historia, cuenta varias cosas. Y luego hay otro que me gusta mucho cuando corro, que te explican milla por milla qué hay, ¿no? Entonces, cuando lo corres, es súper padre, ¿no? Wow. Y voy cambiando mucho, ¿no? Porque hay libros que son muy formativos, ¿no? Ahorita justo el que traía estoy leyendo uno que se llama El diario de un CEO, de Steven Bartlett, que son 30 o 33 como leyes, ¿no? Donde son como estos hacks mentales que te ayudan mucho en el día a día. Yo soy mucho de este tipo como de mantras y de hacks que de repente los traes y medio te acuerdas y los aplicas. Leí hace poco el de Dave Grohl, ¿no? Y para mí fue digo, no a ese nivel, pero muchas cosas fue un flashback a todo lo que te estoy contando. Wow. Entonces de repente le voy cambiando. Me gusta mucho leer de deporte, me gusta mucho leer de negocios. Creo que libros así puntuales que me hayan impactado. Hay uno que leí hace mucho, que de hecho justo lo puse en mi lista porque quiero volver a leer, que es del entrenador de Phelps. Okay. Y habla de ciertas situaciones donde lo ponen a él como en situaciones de presión, ¿no? De estrés dentro del deporte. Me gusta mucho leer biografías, ¿no? Autobiografías. La de Agassi me gustó mucho. La de Agassi, fíjate que hay muchas en la que el común denominador de ellos es que no les gustaba lo que hacían. Y alguien ahí atrás, los papás por lo general, se empieza todo este tema de la lucha de decir, pues es que no me está gustando, ya es un nivel muy top. Hace poco salió la película de Serena Williams donde pasa un poco lo mismo, ¿no? Que el papá era duro, ¿no? Era duro, ¿no? Entonces, muchos libros. El de Will Smith, por ejemplo, es muy divertido, ¿no? También ese lo leí hace poco. Un poco de todo, ¿no? Y me gusta, es como la música. Hay música que es muy clavada, ¿no? Y que te clavas mucho en ciertas cosas. Hay música que te pones a disfrutarla. Tienes guilty pleasures también, donde de repente agarras libros que dices, esta novelita porque me gustó, ¿no? O por X o por Y. Sí. Pero sí, y hay algunos que de repente trato de volver a leerlos porque se te olvida luego. De repente subrayo, de repente... Pero sí me gusta mucho el tema de la lectura, y también creo que es uno de los momentos que me pasa mucho con el ejercicio donde
pues no puedo hacer muchas otras cosas. Trato de dejar de ¿Y repente. cómo es tu rutina para leer? O sea, ¿tienes alguna estructura en tu día para hacerlo? No, me encantaría y no. Leo mucho en los viajes, en los vuelos, en aeropuertos. De repente trato de darme algunas escapadas de algún café y leer un rato. En casa es complicado, ¿no? De repente porque hay varias cosas, en el trabajo también. Entonces trato de aprovechar tiempos muertos, ¿no? En donde siempre traigo el libro y ahí me pongo a leer. Sí, mucho en los viajes donde más leo. Qué chingón, En güey. viajes donde Y, por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo The Personal MBA. No sé si lo has leído. Sí, lo he escuchado, no lo he leído. Sí, lo he visto en muchos lugares recomendado y empecé a leerlo y está interesante. Y bueno, ¿tú tienes un MBA? Ujú. Dos. Dos, ya tienes dos. Ya dos. Cuéntame, ¿cómo es el tema de la maestría? O sea, Sí. es algo que yo tengo pensando ya algunos años. No sé si hacerlo, honestamente, pero me está llamando. Sí. Mira, te voy a decir, cada programa, a mí lo que me ha pasado es, he cometido los mismos errores varias veces ahora con la elección de programas y he cometido los mismos aciertos varias veces. Ujú. Creo que el tema de la maestría vale la pena, sí vale la pena. Ha cambiado mucho el ecosistema de aprendizaje con el tema digital en los últimos años, ¿no? Entonces, yo mi primera maestría hice un MBA tradicional en el TEC con una concentración en finanzas corporativas y la hice presencial. Ok, Y aunque yo ya estaba muy clavado en la chamba, tenía muchas cosas y no le dediqué tanto tiempo al tema presencial, el hecho de estar con la gente, con los compañeros, te ayuda muchísimo, ¿no? claro. Yo creo que lo más válido de un MBA son las relaciones que haces. Ujú. El conocimiento, puedes leer un libro, puedes bajar un Coursera o cualquier plataforma que ya están muy divididos también por temáticas. Claro, Pero la gente que conoces en estos programas, que también son programas ya ejecutivos, es otro nivel. Y creo que debe ser uno de los factores principales a considerar en la elección. claro. El tipo de gente que va, el networking que puedes hacer. Para mí el primer MBA, yo creo que la mitad de las clases pasa mucho como en la universidad. Ujú. La mitad son clases, no voy a decir de relleno, pero que no son tan relevantes, o eso creemos. Vuelves a ver estadística, vuelves a ver contabilidad, vuelves a ver Claro. liderazgo, no sé qué. A mí lo que me pasó con el MBA, con el TEC, es sí te da una estructura de pensamiento diferente. Ya, ¿Por qué? Porque ya estás estudiando mientras trabajas, ¿no? Ya cambia un poco todo. Ya traes experiencia, ya traes otra mentalidad, ya escuchas y ya es muy claro dónde aplica, dónde no. Entonces cambia mucho la manera en la que lo aprendes. Tienes menos tiempo para dedicarle, ¿no? Porque también tienes muchas otras cosas que hacer. claro. Pero yo creo que uno no se da cuenta que sales con una estructura de pensamiento diferente, ¿no? Ya. Y hay maestros muy buenos que lo saben, lo dominan y te llevan por ahí. El primero fue un MBA muy general. El segundo, que es el que acabo de terminar, ya me enfoqué específicamente en Sports Management, ¿no? Hice Perfecto. La Universidad Europea con el Real Madrid. Ok, Y yo tenía mucha curiosidad por hacer algo muy enfocado a lo que me dedico, que es tema de marketing deportivo. claro. Me gustó mucho, la hice digital, ¿no? También un poco por la demanda del tiempo. Creo que pierde mucho el tema digital. Pierdes toda la parte de esta conexión. Yo de repente me tocó ir dentro del programa una semana a Nueva York a un tema de pláticas, de ir a estadios, varias cosas. Ujú. Y ahí conociendo a la gente te das cuenta pues, que la gente es la que te nutre mucho eso. Claro. Y que puede pasar que pierdas esa conexión y lo rico, ¿no? de esa retroalimentación cuando lo haces digital. Claro. Y también depende mucho del contenido. Creo que hay algunas, también ya cuando llevas muchos años en la industria, pueden que ciertas temáticas te queden cortas, ¿no? No es lo mismo que de repente que entres a un programa de X cosa, de la música, de deporte, cuando llevas años en la industria y ya dominas la mitad de lo de ahí, a que entres porque quieres hacer el cambio a. Algo diferente. Entonces, en tema de estructura y en tema de networking son muy buenas. Hay que saber cuál elegir hacia esas dos. En tema de contenido, ya hay demasiado contenido. O sea, tú puedes decir, si yo quiero hacer un MBA de música, tú puedes hacer un curso que te da el conocimiento de producción, uno que te da el conocimiento de lo que quieras que pueda hacer, ¿no? Entonces, el conocimiento creo que se puede adquirir de muchas maneras y mucho más baratas con lo que hay al alcance, Claro. ¿no? Incluso con la misma experiencia. De repente Claro. aprendes más parándote a ver cómo mezcla un productor o parándote a ver Sí. en un estadio, un partido, lo que sea, con esta mentalidad de querer aprender, claramente, Claro. que los cursos. Entonces, contenido, creo que las dos opciones son válidas. Ya no sé qué tanto pesan los títulos.
en el pasado pesaban mucho. Que tú dijeras, tengo una maestría, era como, tengo una maestría. Ahorita ya hasta de repente tengo un título universitario, ya de repente no lo piden. Ha cambiado mucho la estructura de aprendizaje y hay muchísimas opciones. O sea, tú puedes estudiar algo de Harvard en línea. Sí, ¿y cuántos libros hay de Harvard, no? Business Reviews. Un montón, ¿no? Sí, en comunicación, en liderazgo. Sí, me queda claro, ¿no? Es justamente como uno de los paradigmas que surgen en mi mente como, si lo hago, sería interesante para conocer otras personas. Y si no lo hago, bueno, hay que seguir aprendiendo y teniendo esta mente, ¿no? Lista para absorber información. Sí, creo que lo importante, y es algo que a mí me ha tocado mucho vivir últimamente y escuchar mucho de gente y de mentores que admiro, es esta mentalidad de siempre, del constante aprendizaje, ¿no? Claro. Y en todo, al final, no solo a lo que nos dedicamos, sino muchos temas sociales, muchos temas de inclusión, muchos temas, estamos aprendiendo. O sea, hay cosas, traemos sesgos, ¿no? Y los cambios, lo que antes tardaba 10 años en cambiar, ahora tarda un año y es exponencial. Entonces, creo que esta mentalidad siempre o esta humildad de decir, es un constante aprendizaje, es lo que hace realmente el cambio, ¿no? Sí. Decir, ya lo sé, ya lo domino, pues no, nunca lo vas a dominar, por mucho que, o sea, siempre hay algo que aprender, ¿no? Y la verdad es que es tan rápido el cambio que cuando creemos que ya sabemos muchas cosas, ya salieron 25 nuevas. Entonces, creo que es más un tema de mindset, ¿no? El tema de decir, quiero aprender. Puedes aprender en la calle, escuchando un podcast, viendo a alguien, siguiendo a alguien en redes. Al final puedes seguir a alguien en redes, ver cómo lo hace y le aprendes. Pero creo que tiene mucho que ver el mindset, porque tú puedes verlo nada más por entretenimiento o verlo con este mindset de decir, ¿qué me deja? ¿Qué quiero aprender algo. Y es donde cambia completamente todo. Y lo mismo con la maestría, ¿eh? Yo tenía compañeros que iban, cumplían y se iban, y compañeros que, sí, ¿cómo? A ver, y platicaban y se acercaban. Y creo que ahí lo básico es tener esta mentalidad de decir, quiero aprender. Es como hambre, aprender, ¿no? De conocimiento. Constante aprendizaje. ¿Tienes algún role model? Alguien que admires, que quizá en el tema de marketing, deporte, música, ¿a quién admira o de quién busca Archie constante aprendizaje? Híjole, tengo muchos. Y creo que algo que me he enfocado mucho y que tengo muy claro es, tengo que lograr ser una mezcla de lo que admiro de cada uno de estos mentores o role models. Algunos los tengo cerca, ¿no? Y constante plática y algunos de manera estructurada, ¿no? Con un plan de mentoring cada cierto tiempo. Otros que son mis amigos de manera mucho más informal. Claro. Otros ni siquiera los conozco, nunca los conocí, pero admiro algo de lo que hacen. A esos niveles, pues un Michael Jordan, ¿no? Que para mí es el atleta número uno. Top, cambió cómo era todo el juego, transformó la liga y el mindset que él tenía, ¿no? O sea, mucho poder mental. Claro. Hay un libro también que tardé mucho en conseguirlo, es chiquito, es como de bolsillo y son como puras frases que se llama, no, ¿cómo se llama? Mi definición del éxito, una cosa así que es de él lo escribe. ¿De Michael Jordan? De Michael Jordan. Pero sí, también como la mentalidad, el cómo podía dominar en un juego, ¿no? Con esa mentalidad es algo que desde acá dices, ¿cómo lo hacía? Brutal, ¿no? Entonces, es el tipo de modelos que están allá, están en una televisión, en un aparador, en otro lado, y dices, ¿no? Sí. Pero sí, hay otros, por ejemplo, tengo Horacio, que él fue mi jefe en Panamericanos y que tengo una buena amistad con él, que ha sido una persona clave, creo, para el deporte en México también. O sea, muchas cosas, cómo lo hace, cómo lo transforma, que para mí ha sido muy interesante. Hay gente muy cercana que tengo, ¿no? Colaboradores que dices, cierta cosa le admiro, ¿no? Hay gente que de repente la veo y presenta muy bien, ¿no? Y dices, bueno, pero creo que es muy importante en estos role models tener claro que sí, que no. Es muy raro encontrar un role model que digas todo completo, ¿no? Claro. Y así como se reconocen las cosas a seguir, es importante reconocer qué cosas no seguir. Claro. O sea, todos mis role models tienen algo que digo, por ahí no. ¿No? Eso sí, pues yo no convivo o no me encanta cómo se hace, no pasa nada. Eso, sí, si lo tienes consciente, sabes que no. Y vas adquiriendo un poco los rasgos. A mí un poco creo que el famoso look of success, ¿no? Para mí de persona es poder tener como el talento de uno, el de otro, ¿no? Como si fuera película que vas, ¿no? Agarrando así y el poder que tiene cada uno. Los anillos, ¿no? Exacto. Como las gemas de cada quien. Sí.
Porque al final creo que es lo que te va enriqueciendo, ¿no? Tener muy claro qué es lo que admiras de esa persona y tratar de enfocarte en cómo lo hace y pues de replicarlo un poco. Oye, y me imagino que en Adidas, ahora con el rol que tienes de dirección de marketing, tienes retos todos los días y algunos que son más complicados que otros, ¿no? ¿Cómo es para ti ese enfrentar a distintos aspectos del negocio? Algunas cosas tienes seguramente algo de experiencia con lo que has vivido en Panamericanos y consecuentemente otras cosas. Quizá otros retos no los conoces, ¿no? O sea, ¿cómo es para ti enfrentarte a esos retos todos los días, ¿no? ¿Y qué retos estás enfrentando hoy en día? Sí. Es una pregunta. A ver, al final los retos vienen de todos tamaños, formas, ¿no? Y muchas veces incluso buscamos nosotros mismos retos diferentes. Yo soy una persona y me defino como una persona que le gustan los retos, o sea, constantemente el poder estar ahí. Creo que hay varias cosas que son fundamentales para poder enfrentar un reto y que no te vaya tan mal, porque igual no te va bien. O sea, y creo que ese es el primero. Al final, si no te atreves, ¿no? Y si no estás dispuesto a tomar el reto, pues no lo busques, ¿no? Entonces, cuando tomas el reto, es porque sabes, uno, que tienes la capacidad y que tienes un poco lo que necesitas alrededor, pero que lo vas a tomar, que no lo puedes dejar a la mitad y que aun cuando salga mal, pues ya aprenderás, ¿no? Una manera de no hacerlo. Claro. ¿Qué es importante a la hora de afrontar un reto? A mí algo que pues un poco me ayuda mucho es la gente que está alrededor, ¿no? Los recursos que tienes, el equipo. Yo al final soy muy creyente de tener un equipo que sea experto en lo que hace, que incluso saben mucho más que yo de lo que hacen, claro. ¿no? Y es válido, ¿no? Siempre lo pongo en perspectiva con cualquier equipo, con el Real Madrid, ¿no? Que al final tú dices, a ver, el que está entrenando no debe ser mejor jugador que el que está jugando, claro. ¿no? Lo mejor en ese equipo es tener a los mejores jugadores en su posición. De lo que se encarga uno es pues, de que jueguen en conjunto, claro. de coordinar. Entonces, al final, muchas veces, el cómo afrontas el reto, y también es un reto grande, tiene que ver con el equipo que está involucrado, ¿no? El cómo se dirige y cómo los involucras. Porque al final, pues, quienes te van a ayudar a salir, ¿no? son el equipo. Claro. Hay un tema también dependiendo del tipo de reto, de cómo se balancea y cómo se prioriza, ¿no? Porque al final, muchas veces en los retos muy grandes, hay 3-4 cosas que son prioritarias y lo demás se vuelve un poquito adicional o puedes jugar con eso, ¿no? Claro. Hay que entender bien que no puede estar en riesgo, porque si eso se cae, se va para atrás el reto. Claro. Y que de repente son cositas nice to have que podrían tener un poquito menos de importancia, ¿no? Claro. Creo que retos fuertes ahorita a nivel, pues vienen proyectos importantes con todo lo que está haciendo bien el Mundial, ¿no? El Mundial. Somos patrocinadores del Mundial, patrocinadores de selección. Entonces, creo que el reto más fuerte que me ha tocado a mí en la parte donde estamos es, y vuelvo al tema que platicábamos, con este constante cambio, el poder llegar antes que el consumidor a donde quieres estar es complicadísimo. Sí. O sea, cuando tú de repente te das cuenta, pues el consumidor ya reventó TikTok, ¿no? Y tú apenas estás abriendo una cuenta. O el consumidor ya está muy acostumbrado a que le entregues el mismo día y tú no tienes los capabilities logísticos para hacerlo, ¿no? Entonces, claro. ese ritmo ya que traen los consumidores y los nuevos consumidores se está volviendo muy complicado de seguir, ¿no? Por muchas cosas. Uno, porque hay un monstruo atrás que hay que mover claro. y que hay que ajustar. Segundo, porque no estamos muy acostumbrados a obtener data, ¿no? y a utilizarla. Claro. Creo que en México es muy complicado, son pocas las empresas que se dedican y que invierten presupuesto, que invierten recursos, tiempo a escuchar al consumidor y a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Y de las que lo hacen, pocas invierten más presupuesto en utilizarlas y transformarlas para hacer una acción. Claro. Entonces de repente te das cuenta que tienes en la mesa tomando decisiones a personas de 40, 50 años en base a lo que vivieron o lo que aprendieron, porque a ver, tenemos 10, 20 años aprendiéndolo para usarlo, ¿no? Y de claro. repente el consumidor y lo que está pasando es completamente diferente y no nos damos cuenta. Y también a medida en que la empresa crece, creo que tiene menos flexibilidad para tomar decisiones, ¿no? Sí, es que es muy complicado porque se mueven muchas cosas. De repente pones en juego un negocio interesante. Si de repente dices, oye, esto hay que cortarlo por X o por Y, o quiero experimentar algo, pues es ponerle dinero a algo que no sabes si va a funcionar, sí. es cortar algo que te está dejando dinero.
creo que la transformación siempre tiene esta resiliencia de la gente decir, esta resistencia, perdón, de la gente decir, no sé, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque representa un riesgo, tenemos esta como adversidad a la transformación y a los cambios. Entonces, claro, mientras más grande, el cambio es más grande y representa más cambios y más movimientos internos. Entonces, es muy común que sea mucho más complicado, ¿no? Además de que tienes muchas más cosas que cambiar y que mover dentro de la cadena, no es fácil gestionar un cambio. Tienes que tener mucho este ritmo, ¿no? O esta mentalidad de decir, probemos, ¿no? Probemos, no pasa nada. Hay que calcularlo, ¿no? Porque tampoco puedes ir a probemos con el negocio completo porque te va... Pero hay ciertas cosas donde puedes ir empezando a hacer prueba y error. Claro. Y creo que el perderle el miedo a equivocarse y a hacer errores es lo que funciona. Porque al final se vale equivocarse, se vale hacer errores. La gente que de repente dice, no me voy a arriesgar porque tengo miedo a equivocarme y tengo miedo a perder la chamba. Sí. Y no se dan cuenta que muchas veces puestos directivos a la gente arriba es lo que están buscando. Gente que se arriesgue, que se equivoque. Es muy raro que un director o que alguien arriba te deje arriesgar más de lo que saben que se puede arriesgar. Claro. Pero la gente lo siente, la gente dice, no me van a correr. También tiene que ver con la cultura del país o del entorno o de la ciudad o de la misma oficina, Sí. ¿no? Se vuelve... algunas prácticas se pueden hacer hábitos y luego es algo tóxico. De pronto, la forma de comunicarse, no sé, hay aspectos que se tienen que evaluar, ¿no? Bien decía este autor, no recuerdo su nombre, del Innovator's Dilemma, Clayton Christensen, algo así. Falleció hace poco, de hecho, que para evaluar un problema, y especialmente hablando del consumidor, hay que entender cuál es la raíz del trabajo que se tiene que resolver, ¿no? Y por lo que me comentas, me recuerda un poco eso porque los problemas se atacan de muchos ángulos, pero a veces hay que recordar que hay una raíz y el consumidor tiene la palabra final, ¿no? Sí. No, 100%. Ahí, a ver, nosotros hablamos mucho y muchas compañías lo hacemos de este tema de ser consumer-centric, ¿no? De realmente que las decisiones, y de repente lo hacemos mucho, vamos a tomar una decisión y decimos, o sea, sí estamos poniendo al consumidor en el centro, y dentro del consumidor es hacer doble clic a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho nosotros, por muchos años, no solo nosotros, muchas marcas hablaban del foco en mujer y las categorías de women y las problemáticas de la mujer en el deporte, hasta ahí. Y de repente decían, ok, pero ¿cuál es el problema? Entonces empezamos a hacer doble clic y decíamos, ok, ¿cuál es el problema? Bueno, datos, y vamos al research. Bueno, resulta que entre tal edad y tal edad, las mujeres dejan de hacer deporte, ¿no? Ok, ese es un problema. Ahora, doble clic, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Y ahí venían varias. Entonces decías, ok, hay un tema de transporte a ciertos lugares, los lugares no son seguros y ya no, el tema de la menstruación salió y decir, es un tema. Entonces ahí ya atacas problemas muy puntuales en decir, bueno, en algún momento se desarrolló una línea de producto especial, ¿no? Para el tema del periodo menstrual, programas de decir mejoremos instalaciones deportivas, Claro. un tema de mensajes. Entonces, creo que de repente nos quedamos muy arriba en decir sí, consumidor, y con lo que nosotros asumimos que el consumidor quiere. Y ahí viene el tema de si realmente sabemos lo que el consumidor quiere, ¿no? O realmente estamos investigando, tenemos datos de Claro. el target, que es la edad, que es, etcétera, etcétera. Porque asumimos que les va a gustar o no el color, el diseño. No sabemos, ¿no? Y es muy peligroso asumir sin tener los datos correctos porque pues, puedes estar poniendo en juego mucho negocio. Y a veces no tienes los datos, ¿no? Entonces es ahí donde tú bien dices que hay que experimentar y equivocarse, porque en ese proceso mismo uno obtiene esos datos, ¿no? Claro. Uno encuentra nuevos problemas, uno encuentra que el consumidor sí quería este producto y a lo mejor encuentra que hay un grupo de personas que no lo quieren. O sea, hay que experimentar. Sí, exacto. Lo que es importante es eso. Cuando se hace un experimento, no es lanzarlo y olvidarse. Que viene de regreso y se vuelve un ciclo. Claro. ¿No? Porque al final lanzas el producto, te das cuenta si funciona o no funciona. Muchas veces cuando funciona decimos, ya funcionó. Y hacemos copy-paste, ¿no? Y de repente no. Es decir, ok, ¿por qué funcionó? ¿Cuál fue la fórmula? Pues la fórmula fue que, o es una tontería, que se lanzó digital nada más. Ah, entonces no es tanto el producto, es la manera en la que lo ejecutaste, ¿no? Sí. O de repente decir, ¿qué fue lo que gustó? Y hay que escuchar. A veces es el copy, ¿no? Sí. Cambias el copy y 100%. funciona mejor, ¿no? 100%. O de repente dices, ¿qué funcionó el color? Tendencias de colores. Ah. O es la prenda, es el modelo, es... O
O sea, tenemos que aprender mucho qué es, pero si no hacemos este loop de ponerlo, probarlo, tener la información, aplicarla y volver a hacerlo, es complicado. O sea, nunca vamos a llegar al ideal. Y es complicado manejar eso, ¿no? También esa parte es complicada. Bueno, y creo que ya para terminar, mi querido Archie, el tiempo se pasa muy rápido, Ya. pero me encantaría saber qué visión tiene Archie para el futuro en tu carrera, tu vida profesional y personal. ¿Qué viene? ¿No? O sea, ¿cómo te imaginas en unos años, no? A ver, hay muchos proyectos importantes, obviamente, que involucran crecimiento personal, profesional. Te digo, creo que este tema es un learning journey. O sea, nunca se acaba lo que puedes aprender, lo que puedes experimentar. Los cambios siempre son buenos, ¿no? O sea, cambio de repente hasta de industria, cambio de muchas cosas es válido. Hay algo que me ha inquietado últimamente, ¿no? Yo te digo, llevo de hacer marketing deportivo 15 años, ¿no? Muchos años de haber estado en la música, de practicar deporte mucho más, el tech. Creo que estoy en una etapa en la que volteo a ver años atrás, 20 años, 25 años, y hay demasiadas personas, instituciones, industrias, cosas que es lo que me han formado, me han traído hasta donde estoy, y estoy en un punto en el que me gustaría empezar a planear cómo va de regreso, ¿no? Pensar en legado, pensar en qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo me va a recordar la gente, y no solo la gente. Si el deporte me ha dado tanto, ¿cómo voy a regresar algo al deporte? Claro. Si el tech me dio tanto, ¿qué vamos a hacer por el tech, no? Me pasa ahorita, ayer, por ejemplo, estuve justo en la tarde en una clase en el tech. Yo le decía, es que a mí el tech me habla y yo voy. O sea, Sí, claro. es una deuda que tengo con ellos, ¿no? Entonces, viene un tema de empezar ya a pensar, independientemente de todo el tema de crecimiento y todo, cómo va a empezar a devolver, ¿no? O sea, cómo realmente se genera un legado. Creo que todo lo que uno empieza a construir, a formar, etcétera, etcétera, va formando, ¿no? una idea de quién es como persona, pero luego llega un punto en el que uno dice, me encantaría que después quede algo, no sé qué, porque es algo que apenas me empezó a inquietar hace un par de años de decir cómo regresamos lo que se nos ha dado, porque sí, mucho es nuestro esfuerzo, mucho es la disciplina, mucho es aprovechar oportunidades, pero yo creo que gran porcentaje del tema es gente que ha estado alrededor, instituciones, oportunidades, que uno de repente dice, o sea, soy bastante afortunado de tener este tipo de cosas, Claro. me toca regresar algo. Creo que es un compromiso que tenemos que tener. Hay mil maneras de hacerlo, mil maneras. A mí me encantaría que fuera algo que realmente dejara un impacto, si es en una persona, en una persona. Si es Claro. o sea, yo soy mucho de la idea de que con que tú puedas cambiar la vida de una persona, en algún momento estás del otro lado. Claro. Si todo el mundo hiciera eso, si todo el mundo se dedicara en algún momento a decir, voy a escoger a una persona y le voy a cambiar la vida. Claro. Y eso se lo aprendí a una de las personas involucradas en el proyecto de Orson, que él tenía muy claro, él decía, yo tengo una familia ahí. Entonces yo decía, claro, si todos hacemos lo mismo, si todos decimos, escogemos una persona, sería otro mundo, ¿no? Entonces, Claro. yo tengo muy claro, y es algo que ya lo he empezado a hacer y que me gustaría, es con una persona que diga, algo me dejó, algo que hizo por mí me cambió la vida, vas de gane. O sea, con Claro. eso ya tienes un legado, ya dejaste algo en este mundo. Claro. Entonces va un poco por ahí. Me encanta, güey. O sea, yo creo que vas por un muy buen camino. Es admirable escucharte, saber quién eres, lo que has logrado y lo que seguirás logrando. Justamente, por ejemplo, el tema del maratón de Boston, ¿no? Te veo en estas competiciones, en estas carreras, o en estos maratones, vaya. Y digo, qué capacidad de ir una y otra vez, el Ironman. Sí. Qué capacidad de voy a superarme, voy a hacerlo una y otra vez. Viene el nuevo hijo, por lo que me Sí, comentabas. sí, Qué maravilla, qué bendición, güey. Sí, no, agradecidísimo. Entonces, pues, no hay nada más que felicitarte, mi querido Archie. Muchas gracias. Me encanta platicar contigo. Creo que se nos quedó corto el tiempo. Ojalá Sí. hagamos otro episodio. Tenemos la segunda, ya, comprometidos. Sí, ¿no? Sí, claro. Y hasta se me antoja hacer un episodio con los Olson. Estaría buenísimo, nos los traemos. Nos lo traemos, ¿no? Echamos un palomazo. Aquí estamos de testigo. Aquí los comprometemos ya. Sí, ya comprometidos, por favor. Sí, sí. Algo que quieras compartir, dónde te seguimos, algo final que quieras compartir. Sí, no, en Instagram, la verdad es que ahí es donde casi publico todo. Todavía no soy muy TikTok, no he entrado todavía tanto, pero Instagram, la verdad es que me gusta mucho compartir, sobre todo temas de la industria en la que estoy, de deporte,
comparto de repente también hay historias mucho de música. Van a ver ahí una mezcla de música. Claro. Cosas que me gustan mucho. Pero he tratado un poco de que mi Instagram refleje un poco quién soy, que me gusta. Claro. Andrés Laván, tal cual, junto. Y nada, la verdad es que también muy agradecido por la oportunidad. Me encanta platicar. Hacía mucho que no platicaba del tema de la música de Olson, como que ya también recordarlo, pues es un poco volver a vivirlo. Entonces, Claro. increíble. Y creo que hay muchas cosas. Digo, cada quien tomará de la plática lo que le encaje un poco, pero a mí ha habido ciertos temas dentro de todo este camino. Hablábamos del tema de cuando algo te apasiona, dale, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te quedas, o sea, el camino vale mucho la pena, ¿no? Sí. Si me han preguntado a mí, oye, ¿tú crees que esto va a acabar de esta manera? Pues probablemente no. Yo tenía otras ideas, otras cosas, pero son cosas que uno no se arrepiente. Y pues nada, aprovechar las oportunidades. Las oportunidades llegan y hay que tomarlas, ¿no? Yo hablo mucho y hay una frase que me gusta mucho que es el famoso take that shot, ¿no? Y es un poco el reflejo de quien levanta la mano para decir yo tiro el penal, ¿no? Yo hago el último tiro porque al final, si no levantas la mano, la puedes fallar o no. Sí. Pero si no levantas la mano, nadie sabe que estás ahí. Claro. Y el primer paso para poder meter el gol, es decir, yo voy, ¿no? Yo lo hago. Animo, Si claro. no lo haces, ya, o sea, estás firmando el no sucedió. Entonces, para mí ha sido un poco eso, ¿no? Lo que viene es decir, ha habido cosas buenas, ha habido cosas que no, pero es un poco parte del journey. Y se disfruta y se vive y se aprende, güey. Pues este mismo episodio es un ejemplo de I'll Take the Shot. Estábamos comiendo hace unos meses en Guadalajara. Tal cual. Y míranos, aquí estamos platicando, ¿no? Oigan, gracias a la comunidad de Make Music All Day Long que llegaron hasta acá. Digo, creo que es bien valioso la experiencia que nos platica Andrés. Y si les gustó el episodio, por favor, las invito a que le den un like al canal, que nos sigan, que dejen un comentario, sigan a Andrés, por favor, y pues sigamos aquí haciendo comunidad y recuerden, Make Music All Day Long. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, maestro.